Perlas del libro de Hechos de los Apóstoles. Timoteo, el joven Timoteo, se suma al grupo de evangelismo de Pablo y Silas. A Pablo se le prohíbe predicar el mensaje. Dice Lucas que es el Espíritu Santo quien les prohíbe. ¿Por qué esta prohibición? ¿Cómo llega el evangelio a Europa? ¿Qué sucede en Filipos? ¿Por qué son encarcelados Pablo y Silas? ¿De qué manera Dios actúa para que toda una familia conozca el evangelio? Te damos gracias, Dios, porque nos permites continuar el estudio del libro de Hechos. Dirígenos, Padre, a lo largo del estudio del capítulo 16. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 16. Estamos llegando al segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden, el propósito de nuestro estudio es encontrar las perlas que podamos nosotros incorporar a nuestra vida para seguir creciendo en la fe. Hay mucha información que se requiere para entender este capítulo. Por ejemplo, la ubicación de las ciudades, la importancia de determinadas ciudades. Con cada publicación adjunto el enlace del comentario bíblico. Allí usted va a encontrar información abundante en relación a la parte histórica, al comentario de algunos doctores en las escrituras. De allí va a encontrar usted. Pero aquí nosotros nos vamos a centrar en las perlas. Después llegó a Derbe y a Listra. Recuerden que en el primer viaje misionero ya allí habían estado Pablo y Bernabé. Y de aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. El nombre Timoteo es un nombre griego y significa honrado de Dios. Es probable que se hubiera convertido cuando Pablo estuvo en Listra y en Derbe durante su primer viaje misionero, Hechos 14:6. De este modo, Pablo bien pudo llamarlo mi hijo amado, como dice 1 Corintios 4:17, o verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. Timoteo era joven, 1 Timoteo 4:12. Quizás no tenía más de 18 a 20 años, puesto que se sigue hablando de su juventud unos 12 años más tarde. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Por lo cual, Timoteo no había sido circuncidado. Pero ¿qué se dice de Timoteo? Daba la gente, los moradores de ese lugar, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hay miembros de iglesia que trascienden, que son conocidos porque viven el evangelio, porque actúan conforme a lo que demanda el evangelio, mientras que hay otros que aceptan el mensaje pero nunca trascienden porque simplemente se mantienen en el anonimato, porque no viven el evangelio. Quien vive el evangelio va a hacer, va a actuar, y sus propios hechos, sus propias obras le van a dar a conocer. Y la gente daba buen testimonio de él, era un buen líder. Dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Según parece, Pablo quiso que Timoteo fuera su ayudante.
que ocupara el lugar que había dejado Juan Marcos y que así comenzara su obra de evangelista. El apóstol vio que Timoteo podría ser un compañero muy útil, pero comprendió que si no era circuncidado sería un motivo de dificultades en vez de ayuda. Aquí nosotros encontramos algo. En ocasiones, cuando no se trata de chocar con principios sobre el plan de salvación, se puede ceder. Se puede ceder. Es probable que Pablo mismo realizara el rito, porque dice, le circuncidó. A primera vista, esta acción parecería estar en desacuerdo con la actitud de Pablo para con Tito, a quien no quiso circuncidar, Gálatas 2:3, y con sus enseñanzas, con la enseñanza general en cuanto a la circuncisión. Primera de Corintios 7, 18, 19, Gálatas 5, 2 al 6. Pero hay una diferencia notable entre el caso de Tito y el de Timoteo. Tito era griego y el obligarlo a circuncidarse habría sido ceder en un principio en el que Pablo no estaba dispuesto a transigir. Pero Timoteo era considerado como judío, pues según las leyes rabínicas, el hijo de una madre judía era considerado judío. Si ambos padres hubieran sido judíos fieles, habría sido circuncidado al 8º día, pero evidentemente la diferencia religiosa entre sus padres impidió que fuera circuncidado. Pero ahora el joven Timoteo estaba a punto de entrar en la obra pública y estaría en íntima relación con los judíos. Si quedaba incircunciso sería un motivo de tropiezo para los judíos que pensaban que un mal judío no podía ser un buen guía cristiano. Por lo tanto, Pablo no consideró que era una inconsecuencia suya oponerse a la enseñanza de que la circuncisión era espiritualmente necesaria, esencial para la salvación, pero que al mismo tiempo circuncidaba a ese joven de raza judía para que no fuera un tropiezo. Este proceder estaba en armonía con la filosofía explícita del apóstol Pablo, quien posteriormente él dice: me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles. ¿Recuerdan? Vamos a llegar a sus cartas para ir también estudiando versículo a versículo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recuerden, en el primer concilio se trató precisamente el tema de la circuncisión, donde se acuerda, no es necesario circuncidar a los gentiles. La circuncisión tenía valor si de por medio había la circuncisión del corazón. La circuncisión de Timoteo no producía ningún inconveniente. El testimonio de Timoteo era que él prácticamente era un circunciso de corazón. Y ellos iban entregando el informe, ¿no? El acuerdo del primer concilio, y como consecuencia de esto dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Iban aumentando el número de miembros, con seguridad también que el número de congregaciones. De los versículos 6 al 10 nos encontramos nosotros con un pedido, la visita de un varón macedonio que le hace un pedido, un ruego a Pablo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Realmente es sorprendente esto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo prohíbe? ¿Y por qué prohíbe? Miren, Frigia es de especial interés para los cristianos porque más tarde estuvieron allí las iglesias de Colosas y la Odisea. Frigia.
Recuerden que muchas iglesias fueron levantadas y las cartas de Pablo tienen que ver con estas iglesias que se levantaron. Sus viajes tenían como propósito fortalecer la fe. Sus cartas tenían también ese propósito. Como mencionamos anteriormente, vayamos prestando atención qué inconvenientes encontraba Pablo en estos viajes misioneros. ¿Quiénes creían? ¿Quiénes no creían? ¿Quiénes se declararon enemigos del Evangelio? ¿Para qué? Para poder entender posteriormente sus cartas. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Dios a veces tiene planes que el ser humano no entiende. A veces nosotros vemos cosas y creemos que eso es lo que debemos hacer, pero en ocasiones cuando interviene el Espíritu Santo, debiéramos estar abiertos a aceptar. ¿Cómo habló el Espíritu Santo con Pablo? No se nos dice. No se nos dice si fue por medio de una visión, no se nos dice si fue por medio de algún profeta que había en ese lugar, no se nos dice. Pero lo que se nos dice es que no debía predicar en esos lugares. Los habitantes de dichos lugares hablaban un dialecto céltico similar al de los galos en Europa. ¿De quiénes estamos hablando? De Galacia, ¿no? Miren, ¿por qué hablamos de Galacia? Porque había aquí un idioma similar al de los galos en Europa occidental y esta prohibición va a tener relación con este hecho. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En Bitinia, al norte de la ruta de Pablo, había grandes ciudades como Nicomedia y Nicea y una numerosa población judía. Era natural que Pablo y su grupo quisieran trabajar allí, pero el Señor tenía otros planes para sus siervos dóciles y obedientes, y fueron conducidos no hacia el norte, sino hacia el oeste. En contra de lo que ellos veían como fructífero el norte, pero fueron llevados por el Espíritu Santo ¿a dónde? Al oeste. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Esto concuerda con el concepto de que el Espíritu tiene la misma relación con el Hijo que con el Padre. ¿Qué dice? El Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Continuaron su viaje. Pasando junto a Misia, van bajando. Troas, finalmente su viaje lo llevó hasta la costa y contemplaron hacia el occidente las aguas del mar Egeo. Allí estaba Troas. Pero allí no termina. Miren, ¿por qué el Espíritu Santo le dijo, no vayas a ese lugar que tú consideras que es el lugar ideal? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión de noche. ¿Qué dice en esa visión? Ve a un varón macedonio. ¿Y qué hace este varón macedonio? Le pide, le ruega, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué sabemos de Macedonia? Originalmente era un país al norte de la Grecia clásica, bajo el gobierno de Filipo, y Alejandro Magno logró gran poder. Sin embargo, en el año 143 se convirtió, o 142 a.C., se convirtió en una provincia romana. Muchas de sus ciudades importantes tenían grandes comunidades judías, las cuales podrían proporcionar un excelente lugar
una excelente base para el evangelismo cristiano. Pablo, ¿no?, encuentra aquí la respuesta a por qué no debía predicar al otro lado. Y él debía ir a Macedonia. Allí en Macedonia, él iba a encontrar la razón por la cual debía enseñar el mensaje. El varón macedonio usa la primera persona del plural porque habla en nombre de sus compatriotas. Desde el punto de vista moderno se puede dar a este llamamiento una interpretación más amplia, pues el hombre estaba en Europa y llamaba a Pablo a que entrara en ese gran continente para predicar el evangelio. Este es uno de los momentos cruciales de la historia. El futuro de Europa dependía en gran medida de la respuesta que Pablo diera a ese pedido. Europa debe agradecer que el valiente apóstol no vaciló en responder al llamamiento que se le hacía. Hasta este momento se le había impedido cumplir su gran deseo de predicar el evangelio en Asia y en Bitinia, pero ahora lo llama todo un continente y sin duda tuvo que haber visto la razón básica de la prohibición divina que tan fielmente había obedecido. Cuando Dios dice no es por alguna razón, cuando Dios dice espera es por alguna razón. Cuando vio la visión enseguida, dice, procuramos partir para Macedonia. Procuramos. Lucas ya se sumó al equipo de evangelismo de Pablo. Miren, el grupo está creciendo. Como vamos a ver en sus cartas, hay un buen número de colaboradores. Eso nos demuestra que el evangelismo es trabajo de equipo, no es trabajo de una sola persona. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿A dónde estaban entrando? A Europa. El evangelio entraba a un nuevo continente. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipos, la carta a los filipenses, ¿recuerdan ustedes? Posiblemente el versículo que más recuerda todo cristiano es aquello de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegan a Filipos. ¿Y qué esperaba a Pablo y su equipo evangelístico allí en Filipos? Un día de reposo, ¿no? Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un día de reposo, un sábado, dice, donde solía hacerse la oración. Era la costumbre los días de reposo. En los días de Pablo se continuaba guardando el sábado. Los judíos continuaban con el sábado. Pablo también iba a las congregaciones en el día sábado. Si bien el sentido de esta frase, donde solía hacerse la oración, es imposible determinar, la evidencia textual sugiere donde pensábamos la oración, aunque reconoce como posibles otras variantes. Pero el hecho es de que allí, en el día de reposo, se tenía la costumbre de orar. ¿Y qué hacen Pablo y su equipo? Empiezan a enseñarles. ¿A quiénes? A las mujeres que se habían reunido. Alguien ha dicho que el varón macedonio se convirtió en un grupo de piadosas mujeres judías. Algunos predicadores hubieran considerado que tal congregación podría ser atendida descuidadamente, pero Pablo y sus compañeros fueron diligentes en su tarea.
El hecho de que se reunieran solo mujeres en el lugar de la oración sugiere que no había hombres judíos en la población. Esto podría explicar por qué no había una sinagoga, pues para esto tenía que haber un mínimo de 10 hombres. Algunas de las mujeres a quienes encontraron los misioneros pueden haber sido prosélitas, como Lidia. Sería natural que tales mujeres dieran la bienvenida a extranjeros judíos que venían a darles instrucciones. Las mujeres de Macedonia parecen haber gozado de mayor libertad de la que era habitual para su sexo en esos tiempos. Recuerden que en la parte de Jerusalén, de Judea, las mujeres no podían reunirse con los varones, salvo que estuviera el esposo si eran casadas o el padre si eran menores de edad y no eran casadas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Miren, Lidia era un nombre femenino común en esos tiempos, pero también es posible que ella, como lo hacían muchos libertos con sus nombres, lo hubiera tomado de su país de origen, Lidia. ¿Y quién es Lidia? ¿Qué nos dice la Biblia? Que adoraba a Dios. Creía fervientemente en Dios. Con la luz que tenía era fiel a Dios. Pero ahora Lidia se vería confrontada con mayor luz, con mayor conocimiento. Ahora ella se le presentaría a Cristo. Estaba oyendo, estaba muy atenta. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo era el instrumento de Dios, el que iba hablando, pero no eran sus palabras las que convencerían a esta mujer, sino el Espíritu Santo. Y miren, permítanme explicar aquí cómo funciona esto de la conversión. Hay un instrumento, en este caso Pablo, presente el Evangelio. Hay una persona interesada, en este caso Lidia, queriendo aprender, queriendo escuchar. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para abrir el entendimiento, abrió el corazón. Cuando dice abrió el corazón, está diciendo abrió su comprensión, su entendimiento, para que el mensaje que estaba dando Pablo fuera captada por ella. ¿Se da cuenta? En esto consiste el trabajo de evangelizar. Un instrumento que habla, una persona interesada y el Espíritu Santo. Esta mujer estaba muy interesada. Estaba oyendo. Era una fiel adoradora. A los que buscan la verdad, Dios les va a revelar la verdad. Los que quieren seguir creciendo en la luz, Dios les va a dar mayor luz. Y cuando fue bautizada, esta mujer decidió bautizarse. Fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren, para quienes suelen decir que no se debe rebautizar una persona, estas mujeres eran creyentes, congregaban todos los sábados, pero ahora, al encontrarse con una nueva luz, ella decide bautizarse. No solo ella y su familia. Vamos encontrando que cuando vas entendiendo, vas comprendiendo, hay momentos en los cuales tienes que renovar tu fidelidad a Dios. Frente a esta nueva luz, yo actúo de esta manera. Posteriormente nos vamos a encontrar con otro grupo de personas que solo habían escuchado acerca del bautismo de Juan y que también ellos fueron bautizados nuevamente. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Le dice: bueno, si ustedes consideran que yo debo servir al Señor, quédense en mi casa. Y se quedaron
en la casa de esta mujer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Espíritu de adivinación. Se ha comprobado que las adivinaciones como tal no existen, sino que los que adivinan utilizan tus intereses, te van haciendo preguntas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Con quiénes te relacionas? O sea, te van sacando la respuesta para después supuestamente adivinar lo que tú quieres. Acá había un espíritu de adivinación. Y esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Te pregunto, ante esta declaración de esta muchacha, así fríamente leyendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación, ¿había algo de malo? ¿Había algo de malo? No había nada de malo. ¿No era cierto? Era cierto. El asunto es cómo lo decía. Aquí encontramos una perla muy interesante. No es suficiente que tú digas algo, sino cómo lo dices. Un ejemplo muy sencillo. Usted puede decir, por favor, ¿me pasa esto? O puede decir, por favor, ¿me pasa esto? ¿Se da cuenta? La forma como decimos las cosas determinan el significado en sí de lo que estamos diciendo. No basta el contenido, sino también tiene mucho que ver la forma como lo decimos. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. La frase es correcta, es perfecta. Pero ¿cómo lo dices? ¿Qué es lo que estás queriendo lograr? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, desagradando. Lo que un cristiano puede tolerar pasivamente cuando se está impidiendo que se haga la obra de Dios tiene un límite. Y aquí encontramos otra perla. Tú puedes pasar una burla, una agresión, una otra vez, pero hay momentos en los cuales hay que frenar eso. Hay que frenar. Se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Anota esto. El problema no era la chica. El problema no era la muchacha. El problema era el espíritu que estaba en ella. A quien reprende el apóstol no es a la muchacha, reprende al espíritu que está en ella. Cuando Jesús reprendió a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. No estaba reprendiendo a Pedro, el problema no era Pedro, sino el espíritu que estaba controlando a Pedro. Aprendamos a diferenciar el problema de la persona. A veces nosotros confundimos a la persona con el problema y chocamos contra la persona, condenamos a la persona. No. ¿Con quién? ¿Con quién choca Pablo? ¿Con quién chocó Jesús? Con el espíritu maligno. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salió. Entonces recuerde siempre eso. Cuando usted trate con personas que procuran su mal o están constantemente ahí incomodando, no es la persona en sí, sino el espíritu que está actuando por medio de esa persona. Pero este acto le produciría problemas a Pablo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias,
Lamentablemente la gente vive a costa de engañar a los demás. Te leen la mano, te leen las cartas y una serie de cosas y no te cobran poco dinero. Cobran mucho dinero los que practican tales artes. Los trajeron al foro ante las autoridades. ¿A quién? A Pablo y a Silas. ¿Y por qué los llevan ante el foro? Porque se les había cerrado la puerta de sus ganancias. La muchacha les producía mucho dinero. Y aquí encontramos también nosotros un problema. Esta gente explotaba a esta muchacha que estaba poseída por un espíritu. Los explotaba. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora se ven con un problema y ahora van contra Pablo y Silas. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Qué interesante, ¿verdad? Se aprovechaban de la ingenuidad de la gente para hacer riqueza. Se aprovechaban de una mujer que había sido poseído por un espíritu y hablan de que las enseñanzas de Pablo y Silas no eran lícitas, pero sus enseñanzas sí eran lícitas, sus costumbres sí eran lícitos. Miren, aquí una vez más nos encontramos con que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. No nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En verdad los romanos eran este tipo de personas que se aprovechaban de gente indefensa para volverse ricos. Eso era con seguridad que no. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. No se investigó nada, simplemente las autoridades se dejaron llevar por las masas, por la turba, promovidos por estos hombres que habían perdido sus ganancias deshonestas, y los mandaron a azotar. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Injusticia? Claro que es una gran injusticia, pero Dios estaba guiando a estos hombres. Les había impedido que prediquen en Asia. Les había dicho que vayan a Europa. Estaban en Europa. Ahora ellos son castigados sin ninguna razón. No habían sido juzgados, nada, pero fueron castigados. ¿Cómo tomas tú una situación como esta? Hay muchos que se lamentan: carambas, ¿por qué? Esto es una gran injusticia, pido venganza. Allí Pablo y Silas fueron encarcelados. Ya hemos visto en el estudio de ayer que nosotros cada cosa que nos sucede podemos interpretarlo como mínimo de dos maneras: como una bendición o como una maldición, como un castigo o como una oportunidad. Entonces fueron encarcelados. Y ahora interviene Dios. Dice: el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero hace su parte, se asegura de que estos dos hombres, considerados peligrosos, sean llevados a lo más profundo de la cárcel, y fueron encadenados, incluso los pies. ¿Y cuál es la actitud de Pablo y Silas? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando algunos cristianos pasan pruebas, pasan dificultades, se enojan con Dios, se pelean con Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me mandas esto si yo soy bueno, si yo hago esto? ¿No es cierto? Pero ¿qué hace Pablo y Silas? En lugar de pelearse con Dios, en lugar de culpar a Dios por las injusticias, Pablo entendía claramente, como vamos a ver después en su carta a los Efesios,
que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra Satanás y su hueste. Era Satanás quien estaba moviendo los hilos. Ese mismo espíritu que había tenido dominada a la muchacha, ahora estaba moviendo a toda, ¿no?, a toda una ciudad. ¿Y qué hacen estos hombres encarcelados y lacerados? No solo estaban encarcelados, habían sido azotados. Se pusieron a orar y a cantar. No te pelees con Dios cuando las cosas te van mal. No reniegues de Dios cuando vienen los problemas. Espera en Dios. Dios tiene con seguridad buenos planes para ti. Entonces se siente la mano de Dios. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este no era un terremoto cualquiera. No era un terremoto como el que nosotros conocemos. Era un terremoto específico, era un terremoto puntual. ¿Qué sucede? Dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este terremoto tenía el propósito de liberar a los injustamente encarcelados. Pero no solo se abrió, ¿no?, la puerta de la celda de Pablo, no solo se soltó las cadenas de Pablo y Silas, sino de todos. Eso dice, de todos. Es probable que los presos estuvieran encadenados a la pared. La violencia del terremoto fue tal que soltaron esas cadenas y los presos quedaron libres. ¿Qué terremoto suelta cadenas? ¿Qué terremoto abre puertas? ¿Qué terremoto? Cuando hay un terremoto fuerte se caen las puertas, caen las paredes. Pero aquí por lo visto no se cayeron las paredes. ¿Ya? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿ah?, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Qué nos encontramos nosotros aquí? No se habían caído las paredes, las puertas estaban abiertas, las cadenas se habían soltado. Dios actúa de formas sorprendentes en la vida de cada persona. Y aquí hay algo más. Miren, cuando Dios libera a Pedro de la cárcel, el ángel va y va guiando a Pedro para que salga. Y huye, guiado por el ángel. Y Dios le abre las puertas a Pablo y a Silas. ¿Cómo tomaría usted ese hecho? Dios me está abriendo la puerta para huir, ¿no es cierto? Eso debía haber sido. No sé en ese momento qué pasó por la mente de Pablo y Silas, pero el hecho es que se encuentran con un cuadro, el carcelero a punto de quitarse la vida. Se iba a matar. El carcelero sabía que según la ley romana tendría que responder con su vida si los presos escapaban. Bajo tales circunstancias el suicidio parecía ser lo mejor. Algunos de los grandes filósofos del mundo clásico afirmaban que tal suicidio era justificable y hasta digno de alabanza. Y eso iba a ser este carcelero. ¿Por qué? Porque pensando que los presos habían huido. Y aquí nos encontramos con otra perla. Miren, acá tenemos varias enseñanzas. Ya hemos mencionado anteriormente, nosotros sufrimos mucho por lo que pensamos que por lo que en verdad sucede. El carcelero quiso matarse porque pensaba que todos habían huido. ¿Y cuál era la realidad? No habían huido. Estaban allí. Pero él como pensaba, quiso matarse. Hay mucha gente que actúa
que sufre porque piensa que algo ha sucedido y la realidad es todo lo contrario. ¿Y qué hace Pablo ahora? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo pudo haber visto en el carcelero a un enemigo. Es tu carcelero, hay que escapar. Bueno, que se mate y escapamos. Muchos pensamos eso. Si Dios me está dando la oportunidad, pues huyo. Pero ¿qué hace Pablo? Pablo entendió que el valor de la persona está por sobre todo. Y el Evangelio precisamente nos habla de eso, de la salvación del ser humano. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros cuando congregamos, cuando nos reunimos con las personas. El propósito del Evangelio es la salvación del ser humano. No lo hagas, pues todos estamos aquí. No es como tú piensas, todos estamos aquí. La realidad es distinta. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Todos los demás prisioneros también se habían quedado, ninguno había huido. Me imagino que los demás prisioneros estaban allí por delitos comunes. Pero cuando Dios actúa de formas sorprendentes, hay cosas que nos van a dejar simplemente sin palabras. Ni la imaginación nos va a ayudar. Dios tenía un propósito. ¿Para qué llevó a Pablo y a Silas? Para presentar el Evangelio. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre sabía quién era Pablo, sabía quién era Silas, por qué habían sido encarcelados. ¿Qué debo hacer? La misma pregunta del joven rico: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La misma pregunta del fariseo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la misma pregunta que nos hacemos todos: ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la respuesta? Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A muchos evangélicos les gusta esta frase y lo repiten. Pero aquí entramos a algo puntual. ¿Cómo entiendes tú la palabra creer? La gran mayoría, incluso el diccionario de la Real Academia, define la palabra creer como tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Yo creo. Sí creo. Y la gran mayoría, creer en Jesús lo toma como algo mental, así como se define la fe. Ya yo creo, tengo fe. Pero la Biblia creer define como algo mucho más profundo. Creer es simplemente hacer después de haber aceptado una verdad, vivir de acuerdo a esa verdad. Y cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar con muchos pasajes donde dice: el que cree en mí. Por ejemplo, hay una parte en Juan 14 donde dice: el que cree en mí, las obras que yo he hecho, hará. Vivir como Jesús vivió, hacer lo que Jesús hizo. No es simplemente decir yo creo en Jesús, es hacer como Jesús hizo, vivir como Jesús vivió. Cree y serás salvo tú y tu casa. El ejemplo de este carcelero llevaría a toda su familia a tomar el bautismo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Evangelizaron a todos. Miren el trato que tuvo ahora este agradecido encarcelado. Hay muchas formas de evangelizar a las personas. Y ahora este hombre lo estaba evangelizando por medio de ¿qué?
por medio de que Pablo no se aprovechó de las circunstancias, no condenó a la muerte a esta persona, sino por el contrario, le presentó el evangelio de la vida eterna. Una persona que estaba a punto de suicidarse, a punto de condenarse eternamente, ahora está recibiendo el evangelio de la vida eterna. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este hombre no necesitó 10 lecciones, 20 lecciones. Este hombre y su familia se bautizaron ese mismo día, esa misma noche, porque vieron, fueron testigos de lo que puede hacer Dios por medio de sus siervos. Si nos ponemos en las manos de Dios, nosotros también seremos siervos poderosos, testigos poderosos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se regocijó. El que estuvo a punto de quitarse la vida ahora está sonriente, está gozoso. Con toda su casa, felices, contentos, riendo. Lo que pudo haber sido un día de luto para la familia del carcelero, ahora al encontrar a Cristo, estaba lleno de gozo. Y es que es eso lo que produce Cristo en la vida de las personas, vida abundante. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, suéltalos. No, suéltalos. ¿Por qué? Dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Qué había pasado? Recuerden ustedes. Estos prisioneros se habían quedado. Estos prisioneros no habían salido de la cárcel. Fueron a su casa, pero Pablo y Silas volvieron ¿a dónde? A la cárcel. Y ahora los magistrados le dicen: bueno, ya suéltales, que se vayan. Y aquí vamos a encontrar nosotros otra gran perla. Hacer respetar nuestros derechos. Los cristianos tenemos que saber hacer respetar nuestros derechos, así como debemos cumplir con nuestros deberes, debiéramos saber hacer respetar nuestros derechos. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Procedieron ligeramente, nos castigaron sin sentencia, han faltado a nuestros derechos, pues que vengan ellos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pablo era por ciudadanía romana. Algunos consideran que su padre era romano y por eso tenía. Otros consideran que compró la ciudadanía. Pero Pablo dice que él era de nacimiento también romano. Eso lo vamos a ver más adelante en sus cartas. Y entonces, ¿qué hacen ahora estos hombres? Viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Hay que hacer respetar nuestros derechos. Ser humilde, estimados hermanos, estimadas hermanas, no quiere decir bajar la cabeza. Recuerden a Juan el Bautista. Él era humilde, pero no encontramos a Juan bajando la cabeza. Entendamos esto. Y ahora vinieron a rogarle a Pablo con seguridad que se disculparon. Y Pablo les disculpó. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los consolaron. Posiblemente los hermanos estaban preocupados, estaban orando, como en el caso de Pedro cuando estuvo encarcelado, la iglesia estaba orando. Llegaron donde ellos los consolaron
y ellos continuaron su viaje. La obra del evangelismo continuaba. ¿Qué perlas aprendemos? Miren, aprendamos a ver siempre la mano de Dios en nuestra vida, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Aprendamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén.